Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que te la cuenten aquí una vez más con una de nuestras entrevistas. Esta vez más o menos a 9 horas de diferencia, San Francisco, Estados Unidos, y ni más ni menos que Europa, Bruselas, con la eurodiputada Margarita de la Pisa Carrión. Margarita, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atenderme. Muchas gracias a usted, padre, por invitarme. Bien, hago una pequeña presentación de rigor. Margarita de la Pisa Carrión es eurodiputada desde el año 2020 por Patriots, Patriotas por Europa, o sea, Vox España en realidad. Participa activamente en las comisiones de FEMM, SANT, ahora nos va a decir qué es, ITRE y TRAN, abordando cuestiones de salud, industria, tecnología, derechos de la mujer y transporte, justamente en ese lugar. Está en Bruselas, ni más ni menos, ¿no? Copreside junto al eurodiputado Holbenji, a ver si me sale bien el nombre, un grupo de políticas centrados en la libertad religiosa. Es mamá, ni más ni menos que no de un hijo, sino de 9 hijos, o sea, un ejemplo de vida cristiana. Es una firme defensora de la vida, de la familia, de los derechos de los cristianos en todo el mundo. Gracias, Margarita, por atenderme. Sé que uno tiene su corazón en España, pero ahora está trabajando y viviendo ni más ni menos que en Bruselas por ser eurodiputada. Acá entrevisté hace algunos años a mi amigo Jorge Busadé, también del partido Vox, también eurodiputado todavía hasta el día de hoy, y nos contó un poco qué era eso de ser eurodiputado. Pero si nos puede al menos recordar qué es ser un eurodiputado, se lo agradezco mucho porque uno no está acostumbrado todos los días a hablar con alguien que trabaja de esto. Bueno, pues los eurodiputados representamos a nuestro país aquí en la Unión Europea. La Unión Europea funciona a tres bandas: está el Parlamento, la Comisión y el Consejo. El Consejo son como la representación del poder directamente de los países, la Comisión viene a ser como el poder ejecutivo dentro de la Unión Europea y el Parlamento es la voz de los ciudadanos. Los diputados participamos cada uno en diferentes comisiones. Tú has dicho FN, que es verdad que es difícil saber, es la comisión de FAM de mujer e igualdad de género. Luego también la comisión de salud, soy farmacéutica y aquí pues desarrollo mi faceta profesional y también soy suplente de industria, tecnología y energía y transporte. Como ves, es muy amplio el tema que se trata porque los temas pues con los que trabajamos en la Unión Europea son muy amplios y las delegaciones tenemos que cubrir todos. Y en todos luego siempre, al final, podemos decir, hay ese mismo espíritu con el que se puede trabajar todo el tema de la dignidad de la persona. O sea, parece difícil, a veces piensas que solamente cuando se habla de asuntos de familia o de mujer se puede dar la defensa de la vida, pero yo constantemente en otras comisiones, porque hay una carencia de comprensión de la dignidad de la persona, por ejemplo, en temas de salud, el valor de la vida de una persona, pues también se pueden trabajar. O sea, parecen temas muy distintos, pero quizá el error de base con el que estamos conviviendo ahora en Europa te permite trabajar con mucha transversalidad pues lo que yo entiendo como cultura de la vida, porque muchas veces el exceso de burocracia o la línea de la Unión Europea de imponer viene a ser otro modo de cultura de la muerte, ¿no? Yo digo la muerte en vida, o sea, aquí nos quejamos mucho de problemas de salud mental y yo digo, pero ¿cómo no va a haber problemas de salud mental si lo que se promueve es una cultura woke que enferma? Porque es depresiva, o sea, es pesimista, va contra la persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues como ves, parece muy amplio, pero luego al final el error de base siempre es el mismo y luego no es difícil de trabajar. Ahora, pregunto esto antes de entrar en el tema porque me interesa mucho, ¿no? Debe ser una especie digamos, de cisne negro en el medio de lo que es. ¿Por qué? Porque ser mamá de familia, católica, farmacéutica, o sea, peor todavía, o sea, que conoce el tema, tema de salud, en la Unión Europea es un bicho rarísimo. O sea, ¿por qué? Porque todo es pro woke, pro ideología de género, más bien la ideología masónica por todos lados. ¿Cómo es estar conviviendo con esta gente siendo como una especie de patito feo, digamos, de la historieta, ¿no? Pues sí, probablemente me vean así como un patito feo. O sea, yo la verdad que les tengo con todo el mundo tengo buena relación y percibo cariño, pero igual es igual, incluso quizá tienen por mí ternura, ¿no? Que les doy pena, ¿no? Al feminismo, pues de pensar que pobre mujer que se ha debido dejar engañar por su marido y tener 9 hijos, ¿no? Pero luego tengo buena relación y yo ahí sí que les doy zascas y les digo, mira, mucho,
mucho que yo estoy en la prehistoria, pero aquí la única que tiene a su marido cuidando a los hijos soy yo. Aquí la tradicional, ¿no? Entonces, bueno, luego es verdad que el Parlamento Europeo, como estamos todos fuera de casa, permite mucha convivencia Mm. y yo creo que les sorprende muchísimo, o sea, te hacen muchas preguntas. No entienden que puedas llegar a 9 hijos. Yo digo que también lo bueno de que sean muchos es que aunque yo no esté, estoy, porque están entre ellos, ¿no? Ese cariño que tú has dado, luego lo comparten entre ellos, luego te ven a ti y te ven feliz. Y yo creo que, o sea, yo me siento respetada por otros diputados y creo que de alguna manera muchas veces la simple presencia de cómo vivimos, ¿no? Cómo vivimos mi familia, les puede de alguna manera desafiar. O como poco, ven que lo que digo no es un discurso, ven que es una realidad y que yo realmente quiero compartirlo. O sea, yo cuando hablo, no hablo de defender la familia por la familia, es porque pienso que defendiendo a la familia y animándoles a formar una familia y a valorar a su familia, les estoy compartiendo con ellos lo que yo considero que es un tesoro que yo he recibido, ¿no? Es verdad que hay muchas personas que no han tenido esta suerte. Es verdad que muchas mujeres de la Comisión de Mujer, pues probablemente se han encontrado con hombres pues bastante indeseables, ¿no? Y entonces eso es su experiencia vital. Por eso también hace falta que seamos diputadas personas raras, ¿no? Personas que somos raras para la política, pero quizá normales para la vida, porque yo me encuentro muy normal. O sea, mis hijos son muy normales. Antes tener una familia numerosa era algo habitual en España y, y, y quizá una familia numerosa permite que cada uno, cada hijo siga su camino, que también eso permite que esas personas también sean normales en el sentido de que no tienen a padres que les dirigen demasiado y bueno, yo me considero muy normal y puedo sostener una posición aquí coherente con la familia, con la vida, porque lo he vivido. Quien no lo ha vivido, pues es difícil, que es duro, es verdad que es duro. Ahora yo me mudo a Bruselas por estar más aquí y cuando me cuesta irme de casa, por ejemplo, la semana que viene vamos a Estrasburgo, pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, los cristianos, los católicos, las madres, quienes hemos tenido esta suerte de estar aquí para también compartirlo, porque quien no lo ha vivido no Mm. puede hacer enmiendas, no puede dar testimonio, no puede argumentar, no puede ni entender qué es una familia, ¿no? Así es. Entonces, la presencia es, vamos, yo la considero imprescindible y muchas veces, aunque me cuesta, eh, me reconvenzco a mí misma cuando llega el lunes y son los debates y son las audiencias y ves los temas y ves la necesidad, porque muchas veces con este mensaje a lo mejor solamente estoy yo en esa comisión. Es verdad que este mandato hay un refuerzo de diputados y diputadas que tienen esta visión, por ejemplo, NCR Logan Shaw, Paulo Salvini, o sea que de alguna manera quizá a lo mejor a nivel nacional los diputados de Vox puedan estar más solos dando este mensaje, pero a nivel europeo hay partidos paralelos o parecidos a Vox que han surgido en toda Europa Y y apoyan. entonces de alguna manera ves cómo se defiende esto desde diferentes países. Así es. Bueno, yo la había convocado acá por lo siguiente. Hace más o menos una semana, acá en la Arquidiócesis de San Francisco, en Estados Unidos, estaba invitado a que diera una conferencia en la catedral, ni más ni menos, Monseñor Silvio Báez. Silvio Báez es obispo nicaragüense, ¿no? Y yo estaba anotado para ir a la conferencia. ¿Por qué? Porque por toda lo de la persecución religiosa que hay hoy por hoy en Nicaragua. Hay muchos curas nicaragüenses dando vuelta por todo el mundo, hay una gran persecución. Bueno, me anoté, me puse en la página de internet, me anoté y todo para ir a escuchar a este obispo acá a la catedral, y faltando nada más que una semana, sale una noticia de la arquidiócesis de acá diciendo que se suspendía la conferencia por una cuestión de seguridad. ¿Qué pasaba? Lo habían amenazado de muerte, ¿no? O sea, un obispo nicaragüense afuera de su país, ya en Estados Unidos, y Estados Unidos termina diciendo, bueno, mejor no podemos garantizar la seguridad. Fíjense cómo estamos, ¿no? O sea, Estados Unidos, no estoy hablando de Arabia Saudita, ¿no? Bueno, y dije, tengo que tocar el tema de la persecución religiosa en algún momento dentro de mi canal. Entonces, bueno, busqué cómo lograrlo y llegué hasta usted. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que está queriendo denunciar este tema de la persecución religiosa en varios lugares del mundo, pero son tópicos que no se publican en los diarios, en los portales de internet, en ningún lado. Cada semana hay prácticamente mártires en Medio Oriente, en Nigeria, en África, en otros lugares también, y nadie dice nada.
usted ha podido o está queriendo comenzar a ser una de las voces que levantan la voz justamente para que esto se empiece a conocer. ¿Qué nos puede contar de este tema y cómo podemos comenzar a interiorizarnos sobre este tópico? Pues hay que comenzar a hablar porque la realidad es que no solamente se silencia, sino que también se niega. O sea, Mm, aquí en el Parlamento Europeo nos ha costado que se reconociera que las muertes, por ejemplo, en el caso del Congo, muertes ocurridas dentro de una iglesia, personas decapitadas, también cuando ha sido el día de Navidad, el caso de Nigeria, pero también el caso de en Nicaragua. O sea, se justifican y dicen que son conflictos, conflictos de otra naturaleza que no es por persecución religiosa. Por ejemplo, en el caso del Congo, dicen que es un tema Si, de tierras si nos puede, raras, de escasez. si nos puede comentar un poquito más o menos qué fue más o menos así, a grandes rasgos, qué fue lo que pasó. Yo después voy a ver si puedo colocar imágenes también a todo esto, pero a ver si alguno de los casos, a uno que conozca, que recuerde. Pues, por ejemplo, en Nigeria ocurrió hace muy poquitos días. O Sí, sea, es que sí fueron, pero hablamos de 200 personas todas juntas. O sea, hace 2 fines de semana, además eran personas que ya estaban sufriendo la persecución, estaban en un campo de refugiados y fueron a perseguirles y a quemarles. O sea, y de hecho hubo a quienes asesinaron a machetazos y luego ya quienes quedaron o consiguieron escaparse les quemaron vivos, familias enteras. Y en este caso, por ejemplo, la Unión Europea dice que no es un conflicto religioso, que es un conflicto por el cambio climático entre agricultores y ganaderos. O sea, parece de locos. O sea, en el caso del Congo dicen que es por discusión de escasez de materias primas o tierras raras. Y sí que puede haber algo de trasfondo político, pero está claro que hay una dimensión religiosa que quieren negar. O sea, por ejemplo, en la comisión, cuando hay debates de esto, que forzamos que haya debates, nos cuesta muchísimo, los ponen el miércoles de pleno a las 11 de la noche para que nadie los vea. Y cuando la comisión habla, no habla ni de cristianos. O sea, nos ha ocurrido en el Parlamento Europeo cuando hemos querido denunciar la persecución de los cristianos. Dice, no, mejor hablamos de persecución religiosa. Y nosotros, todo el mandato pasado, al final decíamos, venga, vale, pues hablamos de persecución religiosa, porque pensamos que es igual de injusto que se persiga una religión que otra. Pero acabamos con que se añaden enmiendas que dicen que somos los cristianos los que perseguimos. Entonces, o sea, no solamente tenemos que hacer ver que se está persiguiendo a los cristianos, sino que se niega e incluso se plantea que somos los cristianos los que perseguimos. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo esta semana se ha presentado este informe. Este informe habla de extremismo religioso. ¿De qué cree que habla este informe? a ver, si usted me apurase, yo no tengo ni la menor idea de qué trata el libro, pero supuestamente sería, estoy pensando con realismo aristotélico. Bueno, evidentemente la persecución que hay de parte de los islámicos hacia los cristianos o hacia otras minorías religiosas. No, somos los cristianos los extremistas, los pro familia, los anti-gender. ¿En Esos serio? somos los peligrosos. Pues tú ves la relación de instituciones anti-gender y anti-human rights y son universidades como la Francisco Vitoria, como el CEU, el Opus Dei, te ponen como peligroso el hablar de fidelidad y de castidad. Esos son Ojalá que me nombren también a mí, me Pues encantaría, me sí, encantaría, sí. es tremendo, pero o sea, quiero que se vea, o sea, es verdad que son muchos mensajes que asimilar en el mismo momento. O sea, nos persiguen, porque además no solamente persiguen a los cristianos de Congo, de Nicaragua, de Nigeria, de Siria. El fin de semana pasado, un atentado de una persona que iba con un chaleco y no murió más gente en misa, en una misa normal, en la parroquia. Porque además tenemos que asimilar que los cristianos de Oriente somos nosotros. O sea, hablamos de Occidente y parece que es distinto que Oriente. Nosotros somos Oriente, nuestras raíces son Oriente. Mm, Los cristianos, que además hay mucha tendencia a pensar, porque siguen ahí, y yo digo, pero si es que ellos son la raíz, claro. ellos estaban desde el principio ahí, o sea, se les ha desplazado. Mm. Y el número de cristianos en Tierra Santa, en Siria, en Irak, en Irán, no para de disminuir, porque se les está expulsando con una complicidad clamorosa de Europa, porque no dice ni mu contra el islamismo radical que quiere ir contra ellos.
Pero por eso digo que no solamente es islamismo, porque aquí, en el caso de Europa, quien nos considera radicales religiosos, pues vamos a decir, es el progresismo, el wokismo, ¿no? Por eso tenemos que sentirnos unidos. Que está, bueno, y también conoces el caso de España. En España, el Valle de los Caídos está Sí, sin, es o sea, tremendo. entonces, quiero decir que es una persecución que estamos recibiendo los cristianos. Y entonces nosotros estamos queriendo trabajar esto, pero además también desde una visión muy cristiana y no atender a esos mensajes de víctima, porque cuando hemos hablado con los cristianos allí, es que ni siquiera nos piden eso. Es así de maravilloso. O sea, los mártires, o sea, yo creo que sus almas van a ser una fuente de gracia, Mm, pero no quieren ni siquiera que los planteemos como minoría. O sea, huyen del mensaje de Christian Lives Matter. Ellos no se van a ir, no solo porque son sus tierras, pero no se van por eso. No se van porque saben que son esenciales allí donde están. O sea, mm, saben, por ejemplo, que en Palestina, en Gaza, si se van, hay muchas familias musulmanas que se mm. quedarían sin sus cuidados. Entonces, estamos queriendo hablar no solo de la persecución de los cristianos, sino de la función que cumplen los cristianos como agentes de paz, peacemaker, allí donde están, y proveedores de servicios, de alimentos, de salud, también de profesiones. O sea, son los jueces, son los abogados, son los informáticos, o sea, son los que realmente enriquecen. O sea, los cristianos no pueden faltar. O sea, si la situación de Oriente Medio es difícil, lo sería mucho más sin los cristianos, porque los cristianos conviven con el lenguaje del amor, entienden el perdón. Su reacción no es como, vamos a decir, o sea, entendemos el espanto y el horror que ha sido el 7 de octubre, estamos Sí, sí, pero conmovidos, no es el ojo por ojo, Renata, diente por diente, pero claro. el cristiano no Mm, reaccionaría así. mm. Por eso es importante que el cristiano esté ahí. Y no solamente el cristiano, sino los valores cristianos. Es muy difícil que este conflicto internacional acabe si no se entiende el perdón. Y ahí digo que tenemos que entender que, por ejemplo, en el caso de Europa, el proyecto de la Unión Europea estaba un Schuman, estaba un De Gasperi, estaba Adenauer, estaban personas católicas cristianas que subieron poner por encima el valor, la virtud del perdón. Y entonces, bueno, pues ya te digo que es algo ante el escenario de nos persiguen, se niega, dicen que nosotros perseguimos, que somos nosotros los intolerantes, reaccionamos con el mensaje de Christian Lives Matters. No, somos necesarios, no es una defensa del cristiano en sí mismo, por nosotros mismos. Es porque somos necesarios, vamos, es necesario Cristo y Mm. nosotros somos sus mensajeros. Es necesario que el lenguaje, que el amor y la manera de entender la convivencia, las relaciones, esté presente en nuestra sociedad. Entonces, por eso creo que hay que animar que se entienda que no es una batalla de minoría, ni muchísimo menos. Y por supuesto que nos tenemos que conmover con casos como los que han ocurrido estas 2 últimas semanas, como el que ocurrió en Congo hace muy poco. Pero es que tú escuchas a la mujer de uno de los hombres que se abalanzó hacia el terrorista que iba con el chaleco. Por las dudas, capaz que la gente no está al tanto, pero esto creo que fue más o menos el 20 de junio, domingo, creo que no es Sí, una iglesia sí, católica apostólica romana, creo que es una católica más bien ortodoxa o algo así, ¿no? O sea, separada de Roma, pero entró a la iglesia el domingo un terrorista, se dieron cuenta 3 varones, creo que si no me equivoco, que tenían un chaleco con explosivos y se tiraron encima de este hombre sabiendo que iban a morir todos, obviamente, ¿no? Pero para evitar que muriese más gente, ¿no? Porque exacto. Y esto de está hecho hablando de unos... se murieron 20, pero Mm, seguramente si hubiera entrado más adentro, mm, pues se hubieran muerto pues, mínimo una centena o más, porque sí, era, era, era un día que estaba la iglesia sí, completamente llena. mm, Entonces, bueno, pero que su mujer, eh, eh, o sea, entiende que su marido es mártir. claro. Y la madre, o sea, es verdad bueno, hay que tener cuidado a la hora de dar este mensaje porque puede parecer que no valoramos la vida, No, ¿no? no, sí, lógico. Pero, pero, pero bueno, se entiende la trascendencia, ¿no? Desde que hemos empezado a, a andar con el Policy Group está siendo muy interesante porque todo lo que queríamos conseguir lo estamos consiguiendo. O sea, no estamos intentando más que recibirles aquí en el Parlamento. El Parlamento es la casa de los ciudadanos, también de ellos, vienen y nos cuentan. Y las lecciones que nos dan a los diputados, vamos, que no podemos hablar, o sea, solamente escuchar. Por ejemplo, el,
el pleno pasado viene una persona que ha vuelto a vivir en Irak y de Irak y te contrasta, ¿no? El vacío existencial que ha vivido en Europa, que decía, bueno, a lo mejor en un primer momento yo no tenía la amenaza del islamismo en Europa, ya sí la tengo en Europa, pero no puedo emprender un negocio, siento una presión, estoy solo, no hay esa convivencia, no hay esa cultura. Entonces han vuelto otra vez allí y vuelven a sentir esa comunidad cristiana que Claro. quizá en Europa hoy ya no existe, ¿no? Entonces, muchos de ellos se plantean, personas que se han ido dirán, hemos hecho bien en irnos a Europa, porque nos hemos ido, a lo mejor hemos salvado nuestras vidas, pero estamos perdiendo nuestras almas en Europa porque estamos dejando que nuestros hijos convivan en una sociedad donde el pecado les está de alguna Ganando manera matando, el ¿no? O alma, sea, sí. Mm. el cristiano, la vida Es la vida Cristo. es Sí. Cristo. Entonces, bueno, quiero decirte que yo espero, estamos empezando a andar, Mm. espero que los frutos de este grupo de trabajo mm, sean, bueno, ya lo están siendo, y a ver si nosotros como diputados somos capaces de trabajarlos bien y nosotros transmitir, ¿no? O sea, escuchar el mensaje que estamos escuchando de las diferentes comunidades. No intentamos ser nunca agentes de interconexión entre comunidades, porque eso nos viene grande. Es simplemente escuchar y bueno, lo que ves es que es verdad que el cristianismo está no bajo amenaza, sino que no esas comunidades, sino el cristianismo, que al final es una amenaza de lo que es la sociedad y el modo de vida que hemos conocido. Y eso, por supuesto, que va a dejar un terreno para que el islamismo avance todo lo que quiera. Ujú. ¿Por qué cree usted que en un lugar como en la Unión Europea, digamos, no quieren reconocer esta persecución a católicos, a cristianos en todo el mundo, pero sí a su vez reconocen después una cierta persecución a otras religiones o pseudo religiones, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué se rajan las vestiduras con algunos atentados? ¿Por qué algunos atentados son repudiables y otros no solamente que no son repudiables, sino que son los silenciados o te invierten la carga de la prueba y te dicen, no, en realidad fueron ustedes los perseguidos son los perseguidores ahora? Sí, porque aquí todo se adorna en nombre de la tolerancia, de la diversidad, y luego yo creo que lo que une es que son ideologías. O Mm, sea, aquí lo que está en juego es el orden natural, ¿no? Es la verdad, o sea, el reconocer una verdad. Entonces, las ideologías entre ellas, pues entienden que son mentira y cada uno quiere ganar su terreno, ¿no? Incluso hay una complicidad, ¿no? Aquí es contra la verdad, es mira, hay este informe lo hace un grupo de diputados, una ujú, asamblea un parlamentaria forum, que son los que promueven todo el tema del aborto. Pues en 2008 hicieron otro, y hablando de la amenaza, que éramos el resurgir, ¿no?, del cristianismo. Nos ven muy poderosos, eso sí, ¿eh? Nos ven muy poderosos y dicen que tenemos muy buenos argumentos, que estamos muy bien organizados a nivel internacional. Yo digo, oye, ya había un movimiento global y ese era el cristianismo. O sea, la conexión es natural, pero hicieron un informe que se llamaba Restaurar el orden natural. mm, Pero eso era como una crítica. Y yo cuando he hablado con ellos les he dicho, pues es que ustedes mismos se delatan. Si hablamos de restaurar, es que entienden que había algo antes. Orden y desafían el orden, es que ustedes quieren un desorden. Y natural, quieren lo antinatural. Los ecologistas quieren lo antinatural, ¿no? Entonces, ese es lo que están desafiando, es eso, lo natural. Y eso lo vemos, pues, como luego, pues, apoyan, pues, sin conciencia, pues, temas como la gestación subrogada, el aborto, la mm, eutanasia, pero también una imposición ideológica que va desde cómo tienes que vivir, ¿no? El tema de la destrucción de los roles de género, pero que también afecta a que no puedes decidir qué coche tienes, no puedes hacer una empresa, te pongo unas tasas impositivas que no te permito ni siquiera formar una familia, ni tener un poco de agilidad en la vida. O sea, no nos dejan decidir nada. O sea, que luego te dicen que son pro-choice, proelección, pero te dan a elegir
donde no hay elección, ¿no? O sea, al final son totalitarismos, son ideologías que, como son ideologías, tienen que imponerse, porque cuando la verdad no está detrás, yo siempre he dicho, a mí cuando me viene, no es que tú quieres decir a la gente cómo tiene que vivir, y digo, es totalmente lo contrario. O sea, si yo estoy aquí es porque a mí me están diciendo cómo tengo que vivir. Le digo, ¿tú te has leído la Agenda 2030? Ahí sí que me dicen cómo tengo que vivir. Yo entiendo que yo tengo familia numerosa, no tiene por qué querer una familia numerosa todo el mundo, pero yo, por tener una familia numerosa, para muchas personas soy una inconsciente, soy una egoísta, soy una generadora de contaminación. Correcto. Sí, o sea, y eso, si yo no estuviera aquí dando estos mensajes, ya me habrían impuesto el número de niños, porque no hemos criticado a China cuando decía que un hijo, ¿no? O sea, entonces, yo creo que esa es la amenaza, ese orden natural, y luego la trascendencia, la dignidad de la persona por encima de todo. Es una comprensión materialista, o sea, como dice el cuerpo, ¿no? Entonces, vienen con lo objetivo, lo laico, como si el ateísmo no fuera ya una religión. Yo siempre digo, no, la no religión también es una religión. O sea, no me digas que esto es laico, no tiene un tinte, también es una opción espiritual. Mi opción espiritual es de trascendencia. Yo entiendo que aparte de mi cuerpo está mi alma, o por lo menos el sentido de la vida del ser humano trasciende. No es, el hombre busca un sentido a su vida, un purpose. Y como poco, si no tienes fe, si lo quieres ver. Y eso también nos da una dignidad, también una responsabilidad. Y eso pues, no se quiere, o sea, no se niega, de hecho se niega. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la batalla. Yo aquí cuando por eso te digo que es una batalla muy transversal, porque al final lo que tenemos que trabajar es sobre todo qué se entiende por ser humano. ¿Qué es el ser humano? Porque yo entiendo, por ejemplo, que el aborto de un conejo no es tan grave como el aborto de un niño en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque somos distintos. Pero aquí se está invirtiendo el valor. Los animales hoy tienen más valor que las personas. Correcto. Pero no solamente los animales, también el planeta Tierra, ¿no? Y entonces, ¿qué viene el cristiano? El cristiano es una luz absoluta en esta oscuridad, y además toca el corazón. O sea, yo aquí muchas veces pienso, si es que muchas veces no hay que hablar, yo me pongo mi cruz y que hable, o simplemente lo que podamos comunicar por la paz que podamos vivir o la coherencia de vida que podamos tener, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento de intentar tocar corazones, porque sí que creo que muchas personas buscan, muchas personas que han caído en la estafa del wokismo. Tú les oyes hablar, por ejemplo, en la presentación de este informe el otro día, se hablaba de dignidad de la persona, se hablaba de libertad. Se hizo un juego y se ponían párrafos de declaraciones, unas anti-gender y otras gender, o sea, de su cuerda, y no las distinguían. Y hablaban lo mismo de que queremos un totalitarismo. A mí eso, de verdad, o sea, alguien puede pensar que es horrible, pero yo pienso que hay esperanza, porque yo veo un ser humano que busca. Y lo que ha tenido ha habido una generación que es que ha habido personas que es que no les han enseñado a rezar, Claro. que no les han enseñado a tener un minuto de intimidad con ellos mismos, donde puedan encontrarse con Dios, ¿no? Todo eso hay que crearlo. Así es. Bueno, Margarita, no quería quitarle más tiempo, pero por lo menos algo para que la gente sepa que hay. Primero, en primer lugar, que hay mujeres, madres de familia, que se han dedicado a la cosa pública, porque es su vocación. En segundo lugar, que no hay que tener miedo de mostrarse como católico en la esfera pública o privada, es lo mismo, porque eso es lo que decimos cuando es la solemnidad de Cristo Rey, ¿no? Que Cristo reine en los corazones, en las familias, en los gobiernos, en los estados, en todas las instituciones. Y por eso hay que predicarlo, sal de la tierra y luz del mundo. Y en tercer lugar, para que se conozca esto que está sucediendo, que hay una persecución religiosa a los católicos, a los cristianos en general también, que está siendo silenciada, pero no solamente eso, sino que está siendo ahora invertido. Es parecido a lo que es la historia es maestra de la vida, decía Cicerón, ¿no? Como en la época de Juliano el Apóstata, que él, a pesar de que era católico, se termina pasando, digamos, apostatando de la fe católica y empieza a perseguir a los católicos diciéndoles que ellos eran los fundamentalistas, los retrógrados y qué sé yo, entonces comienza a matarlos. Lo mismo, o sea, porque no hay nada nuevo bajo el sol en la historia de la Iglesia. Así que para que conozcamos la historia, para que conozcamos cómo funcionan estos organismos supuestamente serios internacionales, que son en realidad una suplantación quieren ser una suplantación de Dios con una especie de religión mundial laicista más que laica, y que hay gente que está dando la pelea. Gracias, Margarita, por todo el tiempo. No, gracias a usted, padre. Y por el testimonio. Dios le bendiga mucho. Lo mismo, Dios le bendiga. Adiós.
Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.